Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje y comunicación preuniversitario popular Antumapo. De nuevo casi digo ciencia, me pasa siempre lo mismo. Como siempre les pedimos que cuando se conecten mantengan apagados sus micrófonos para evitar el ruido en la sala, que ocupen el chat como siempre para dar todas sus preguntas, respuestas, alternativas, levantar la mano si quieren opinar, compartir su alternativa, lo que sea, levantan la mano para darles la palabra, pueden prender o apagar sus cámaras y como siempre el corazón para que den el máximo. Somos poquitos, dice Alberto, ¿no? Somos 42, ya un número, bueno, no somos tantos como al inicio del año, pero bueno. Para comenzar, como siempre, ¿cómo se sienten el día de hoy al inicio de la clase en la escala de Homero Simpson esta vez? Yo, a ver, 9, 9, 9, 7 dice Sugei. 6 dice Catalina. Se va a casar Catalina. El 3. A ver qué menciona ahí. Profe, sé que una pregunta va fuera de contexto de la clase, pero usted me podría explicar cómo graba y guarda la grabación de la clase por Zoom. Cuando usted es anfitrión o hospedador de la reunión, en el panel de opciones le va a salir donde dice más, salen 3 puntitos y dice más. Ahí usted aprieta y le va a decir grabar en este computador, grabar en la nube. Y ahí empieza a grabar. Luego cuando cierra la sesión, se empieza al tiro como a transformar el archivo en un MP4. Y al final se le abre la carpeta donde está el video. Eso. Josefa, 1, Johnny, 5. Moisés, 1 y 3. Noelia, 1 y 9. 1, 7, 3 y 9. 8. Yo me identifico hoy día con el 9, como que he pasado un poco de frío y he estado todo el rato como con ganas de estar así, hecho un ¿cómo se llama? Un rollo de canela, como dice Homero. Sí. Y bueno, también el 3, sí, también puede ser el 3. ¿Tú, Fer? Yo creo que el 1 y el 7. El 1 y el 7. Sí. ¿Por qué el 1? El 1 porque mi hermana compró, o sea, mi mamá le compró a mi hermana muchos dulces, entonces tenemos muchos dulces en la casa. Y el 7 porque descubrí que después de esta semana hay muchas cosas que hacer, así que no, todo pésimo. Durísimo. Bueno, mucho ánimo. 100% 100%. 1. Modo todo el tiempo. Sí, igual he chancheado harto en cuarentena, ¿verdad? Sí, la profe que comparta dulce. Sí, ya dijo que No tenía son varios. míos, son de mi hermana chica. Ay, pero ya sí alcanzan para todos. Somos 47, ¿no? Uno para cada uno. Uno para cada uno. Bien, comenzamos. Les mandamos mucho ánimo, mucha energía a todos y a todas. Qué bueno que nadie dijo el 2. La mitad siquiera, sí, por la mitad de un dulce para cada uno. Que sea. Ya, comenzamos la clase. Como les dije, la clase de hoy día corresponde a las estrategias de lectura comprensiva 5 y 6, si no me equivoco. Porque vamos a comenzar a ver la tercera competencia, que es la competencia 3. La tercera competencia nos pide evaluar información explícita e implícita. También es información implícita, igual que la competencia 2, pero ahora va a ser un nivel de dificultad mayor, ya que nos van a pedir inferencias globales. No nos van a decir el párrafo desde el cual hay que inferir, no nos van a decir la frase desde la cual hay que inferir, simplemente nos van a pedir una inferencia de todo el texto. Eso lo hace obviamente mucho más complejo, no tenemos, o sea, tenemos que buscar marcadores textuales en todo el texto, también tenemos que entender el punto de vista que defiende el emisor o las ideas más principales que se transmiten
en todo el texto y a partir de eso, obviamente, extraer información que no estaba textual, pero sí transformarla en información textual. Para esto, obviamente, vamos a tener que tener una capacidad de síntesis bastante grande respecto a las intenciones del texto, qué es lo que busca comunicar, y a partir de esas emociones que intenta comunicar o de esas ideas que intenta comunicar, lograr inferir. Por ejemplo, casi siempre nos preguntan por la opinión del autor respecto al tema que trata en el texto. Generalmente son preguntas de ese tipo, como qué es lo que está defendiendo el emisor, cuál es el punto de vista del emisor, cuál es la opinión del emisor respecto del tema X, ¿ya? Generalmente es un tema que se trata en todo el texto, por eso son inferencias globales, porque no nos van a decir en qué párrafo fijarnos. También tenemos la habilidad de transformar, la habilidad de, o preguntas que nos evalúan la habilidad de transformar. Como les vamos a explicar enseguida, cuando nos piden transformar, siempre nos van a decir qué cosa tenemos que transformar y nos van a pedir obviamente transformarlo. Entonces nos van a dar una frase y nos van a decir que la transformemos en una de las alternativas. O, como muchas veces lo preguntan, ¿cuál es la alternativa que representa mejor el sentido de la frase? Y te ponen entre comillas la frase que uno tiene que transformar. Básicamente significa eso, transformar una frase en escribir eso mismo pero con otras palabras. Por último tenemos una de las habilidades más complejas de la prueba que corresponde a evaluar. Cuando hablamos de evaluar, básicamente tenemos que coemitir alguna opinión del texto. Es volver a emitir algo que se dijo en el texto, pero con otras palabras. También vamos a necesitar una gran capacidad de síntesis para entender lo que se nos está comunicando, y eso vamos a tener que someterlo a una evaluación, o también evaluar la perspectiva, evaluar la opinión del emisor, etcétera, etcétera. Vamos a ver la explicación para que nos quede un poco más claro. Comenzamos con las preguntas que nos piden la habilidad de inferir globalmente dentro de la competencia número 3. ¿Querés leerlo tú, Fer? Ya, voy. Vaya. Entonces, inferir globalmente es concluir derivar información implícita desde la información explícita que nos da el texto o estímulo o la situación comunicativa que se nos presente, a partir de la totalidad del texto. O sea que tenemos que considerar cada uno de los párrafos y además la globalidad para entender qué es lo que nos está queriendo decir el texto y de ahí inferir lo que nos piden. Por lo tanto, esto nos dice que de las estrofas u otros párrafos como el contenido semántico de las mismas, es decir, lo que nos está queriendo decir el texto a raíz de esa afirmación. Creo que viene la forma de preguntar, ¿cierto? Sí, ya. Entonces creo que esto ya lo habíamos visto, así que no debiese ser nada nuevo. Tenemos preguntas del tipo, a partir del fragmento se puede inferir qué o se concluye qué. También una forma de preguntar inferencia es se puede deducir qué o se puede constatar. Es súper importante que acá nos fijemos en las marcas que nos dan las preguntas, porque a veces nos dicen de este párrafo se puede inferir o bien de la globalidad del texto se puede inferir y de repente son cosas súper distintas, así que hay que ponerle mucha atención a los enunciados de las preguntas. Exacto. Ya habíamos visto cuáles eran los típicos marcadores, los enunciados típicos de preguntas de inferencia. Pueden ser bastante obvios, como se puede inferir qué, o también se concluye qué, se puede deducir qué, también lo hemos visto, pero hay muchas veces en que no nos dan un verbo claro, pero sí se entiende que es una pregunta de inferencia, como el ejemplo que dice, de acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo, para Baudelaire el poeta es. Ahí vamos a tener que inferir la visión de Baudelaire sobre el poeta. En este caso es un ejemplo antiguo porque es de preguntas de inferencia local. Nos dicen que es en el tercer párrafo. Pero cuando hablamos de inferencias globales, siempre vamos a encontrar marcadores del tipo a partir del fragmento, es decir, a partir de todo el fragmento, de todo el texto, o de la lectura del texto anterior. También se refiere a que estamos tomando inferencias del texto completo, no solo de una parte. Básicamente esas son las inferencias globales. Perdón.
cuál es la estrategia o la propuesta de estrategias con que se resuelven las preguntas de inferencia global. Ojo aquí porque es como el paso a paso que tendríamos que hacer durante cuando se nos presentan estas preguntas. Para comenzar, como yo les dije, vamos a necesitar una gran habilidad de síntesis, también de interpretación de la intención comunicativa. Básicamente vamos a tener que comenzar sintetizando el fragmento. Ojalá que para eso nosotros hayamos ocupado algunas de las estrategias que les dimos antes. Por ejemplo, subrayar la idea principal de cada párrafo. Si hacemos eso, si tenemos la idea de cada párrafo subrayada, la idea principal, obviamente la síntesis del texto se nos va a hacer mucho más fácil y podemos tomar cada idea principal, ver hacia dónde apuntan y con esto interpretar la intención comunicativa de todo el fragmento, ¿ya? Entonces comenzaríamos con esta síntesis donde el tema y la intención comunicativa, nos van a dar un contexto y van a delimitar las posibilidades de inferencias válidas. Obviamente las inferencias que se dan en un párrafo, en un texto completo, van a depender de lo que se hable en ese párrafo y de la intención del emisor, de cuál es como su opinión o la emoción que está transmitiendo en ese texto. Luego vamos a reflexionar sobre lo leído. Dentro de este paso 2 nos dan tres como formas. Una es activar un conocimiento suficientemente pertinente para una interpretación coherente. Es decir, que para que la interpretación no se aleje ni del tema ni de la intención comunicativa. Básicamente que tomemos el contexto del tema del cual está hablando el texto, si es que nos dan información del autor o del año, e incorporar la información que nosotros sepamos sobre él, o sobre el tema, sobre el año también, y con eso vamos a estar acercándonos a las posibles inferencias sobre ese tema y con esa intención. Luego vamos a tener que tener en cuenta las pistas o señales verbales o no verbales que ofrece el enunciador, la puntuación, signos de exclamación y tipografía del tipo de letra, en el caso cuando son publicidades o infografía, el tono del texto, si es un texto alegre, si es que es un texto con tono crítico, si es que es un texto que ustedes notan que está explicando como un texto expositivo, si es que es un texto que busca defender una opinión como un texto argumentativo, etcétera, etcétera. Marcadores discursivos también los podemos entender como los conectores, las ideas que se van estableciendo a través de marcadores de discurso. También marcadores de discurso pueden ser los que nos estructuran el texto en las tres típicas partes que son introducción, desarrollo y conclusión. También hablamos de marcadores discursivos cuando encontramos como en un inicio o para partir este tema y define el tema, introducción. Luego, desarrollo, vamos a encontrar marcadores del tipo como están en el desarrollo, van a estar intensificando, dándole un desarrollo más fino, ¿no es cierto?, cada vez más particular, para finalizar en las conclusiones. Siempre vamos a encontrar marcadores discursivos del tipo para finalizar, en conclusión, en síntesis, en resumen. Vamos a encontrar esas palabras cuando nos introducen el final, la conclusión de un texto. Eso, obviamente, leer todo con atención, fijarnos, entender más o menos la idea, para dónde apunta, si es que son ideas que se están contraponiendo, si es que es una gran idea que se está continuando, etcétera, etcétera. Por último, dentro de la reflexión sobre lo leído, considerar la información procedente del contexto y tu conocimiento del mundo. Obviamente también incorporamos la información que nosotros sabemos sobre el tema que esté hablando, sobre el autor que esté escribiendo este texto, si lo conocemos, muy bueno saber de los autores para aplicar un poco de conocimiento sobre ellos. Por último, y como siempre, lo más importante, evaluar las alternativas y descartar. Ya les hemos recomendado que para las preguntas de inferencia, primero lean las alternativas, luego se apoyen en marcadores textuales que vean en el texto y vayan descartando. Miran las alternativas, mira, esto se mencionó, pero lo descarto porque esto es como muy puntual, no sé, o esto la descarto porque se menciona, pero se menciona lo contrario, o vamos descartando hasta llegar a la mejor alternativa. Esa sería la propuesta para preguntas de inferencia global. La verdad es que, como les
les decíamos, esta guía, la competencia 3, son de las más difíciles, pero en base a ejercitación, y si ustedes van haciendo las recomendaciones que les dimos, por ejemplo, marcar la idea principal párrafo a párrafo, descartar a través de las alternativas, vamos a tener muy buenas oportunidades de llegar a la alternativa correcta. Dígame, Alberto. Profe, en un texto, ¿cuáles son las señales no verbales? En un texto no nos vamos a encontrar señales no verbales. O sea, las encontramos, pero por ejemplo serían cuando tenemos un diálogo. Cuando tenemos un diálogo, por ejemplo, no sé, Juanito le dijo, 2 puntos, estoy aburrido de la clase, me voy a salir. Y no sé, y después dicen, acto seguido, Juanito se fue enojado, se levantó y golpeó la puerta. Ahí serían... como, ahí serían como señales no verbales, ya que serían acciones que estaría haciendo una persona y no que está hablando. También señales no verbales las vamos a encontrar sobre todo cuando nos encontremos con publicidad o infografías. Cuando nos encontramos con esas imágenes que tienen un componente visual, todos esos componentes visuales son componentes no verbales, esquemas, figuras, monitos, dibujos, toda esa información que no son letras, pero que igual nos entrega información, son señales no verbales. Por ejemplo, un disco de seda al paso es una señal no verbal, ya que nos entrega una información, pero no tiene ninguna letra, no hay ninguna palabra escrita ahí. Entonces, más que nada, las señales no verbales van más que apuntan a eso, a las imágenes que se ocupan en algunos textos. Sí, a las infografías, como a eso. Hola Catalina, no se preocupe. Bienvenida. Seguimos con la siguiente habilidad que corresponde a la habilidad de transformar, Fer. Entonces, transformar es convertir palabras, frases, oraciones o enunciados presentes en el texto, tanto a nivel morfológico, sintáctico y semántico, o más fácil, de lenguaje habitual a poético o viceversa. La idea de esta habilidad es que transformen lo que les dicen a una expresión según lo que se pide en la pregunta. Si avanzamos... Sorry, sir. No te preocupes. Ya, acá por ejemplo tenemos algunos ejemplos, valga la redundancia, de preguntas de este tipo. Por ejemplo, he dicho ejemplo muchas veces. ¿Cuál de las siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el hecho central del relato? Por lo tanto, acá nos piden que interpretemos lo que nos está diciendo esta noticia y que le demos una, entre comillas, traducción según lo que nos digan las alternativas. Después tenemos selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de lo que dice el personaje. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entender el sentido de lo que nos está diciendo para poder llevarlo a otra forma de decir lo mismo. Y finalmente tenemos el consejo dado por Patronio al conde Lucanor, se puede resumir en el refrán. Esta también es una forma, por lo menos que hasta hace un tiempo era súper común de preguntar, donde nos dicen lo que expresa el personaje o lo que se dice en el texto puede ser interpretado o se puede decir también en el refrán, y dan como los típicos refranes que uno escucha y se tiene que dar sentido a lo que dice el personaje y llevarlo a este contexto como más poético. A veces es al revés, a veces dan el refrán y nos dicen este refrán quiere decir qué, pero es la misma idea. Sí, generalmente he visto varias preguntas de refranes en distintas pruebas. En distintas pruebas he visto hartos refranes y generalmente, como dice la Fer, nos piden traspasar un refrán a palabras normales o al revés, traspasar una frase normal, elegir el refrán que mejor lo representa. Básicamente, en la habilidad de transformar, vamos a tener que convertir una frase en otra frase igual, pero con otras palabras. Lo bueno de las preguntas de transformar, si bien están incluidas en la competencia más difícil, la competencia 3, a pesar de eso son preguntas bastante fáciles debido a nuestro conocimiento del mundo. Generalmente uno ve las situaciones, lee las situaciones que hay en los textos
y no sé, es fácil relacionarla con refranes o descartar como no, estos refranes no tienen nada que ver, tiene que ser esto. Como que debido como al conocimiento del mundo que uno aplica, son preguntas bastante fáciles y además que estas también son preguntas locales. Siempre nos van a decir qué cosa tenemos que transformar, qué párrafo, qué frase, qué acción, qué hecho central del relato, por ejemplo, aquí. Entonces siempre nos van a decir lo que hay que transformar y simplemente tenemos que activar nuestro contexto, ver qué es lo que está expresando esa frase que nos piden transformarla y decirla con otras palabras. Y además, obviamente, nos valemos del descarte para decir, mira, podemos leer la frase buscar en las alternativas cuál es la que transforma mejor esa misma expresión. Así que son preguntas relativamente sencillas. De hecho, yo las encuentro muy fáciles estas preguntas. Ojalá salgan muchas. ¿Cuál sería la estrategia para preguntas de la habilidad de transformar? Primero, obviamente, leer el segmento, leer la parte que nos dicen que transformemos. Si nos dicen que está la frase en el párrafo 3, vamos al párrafo 3 y ojalá leer todo el párrafo, incluyendo el segmento que nos pidan transformar. Y identificar la idea central del segmento al que pertenece la expresión a transformar. Es decir, que, no sé, si nos dicen, ¿qué quiere decir la frase del quinto párrafo? Leemos todo el quinto párrafo, identificamos la idea principal de ese quinto párrafo, y luego tratamos de buscar, y luego marcamos súper bien la expresión que nos piden transformar. Tenemos que interpretar el sentido de esta expresión en un segundo lugar, ver si lo están diciendo en sentido literal o sentido figurado, ¿no es cierto? Si hay una ironía o si es que están usando el lenguaje para referirse tal cual a lo que quieren decir. Luego, plantear la expresión con nuestras propias palabras, con nuestras palabras. Eso es lo bueno, que siempre uno se apoya en el conocimiento del mundo que cada uno, cada una tiene. Así que usamos sinónimos para las palabras abstractas, transformamos el lenguaje connotativo en denotativo, es decir, el lenguaje figurado en lenguaje literal, o al revés, procurando siempre mantener el sentido de la expresión, ¿ya? Y por último, la mejor herramienta, como siempre, evaluar y descartar con las alternativas. Considerar la alternativa que representa una expresión que tenga el mismo sentido que tú interpretaste de la frase. Entonces, leemos la frase que tenemos que transformar, la transformamos con nuestras propias palabras y luego comparamos con las alternativas cuál es la alternativa que expresa mejor esa transformación que yo ya hice. También se pueden saltar ese paso intermedio y comparar directo con las alternativas. Es un poco más ida y vuelta al texto, pero bueno, depende de cada uno y cada una qué estrategia, qué forma le resulta mejor. Yo recomiendo siempre como leer la frase, entender la idea, imaginarla, pensarla, tratar de explicarla nosotros mismos con nuestras propias palabras y luego ver qué alternativa refleja esas palabras que son la frase y la frase transformada por cada uno. Vamos con la tercer tipo de preguntas de la competencia 3, que son una de las más difíciles, que corresponde a la habilidad de evaluar. Sí. Entonces, tenemos evaluar, que es coemitir o coproducir juicios valorativos con relación a la forma y el contenido del texto en su conjunto. Es decir, que tenemos que valorar críticamente aquello que nos dice el texto y además tenemos que tener súper presente que para ello tenemos que llegar a la consecución del propósito del texto, es decir, que tenemos que entender qué es lo que nos está queriendo decir el emisor y luego de ello evaluar aquello que se nos pide. Por ejemplo, tenemos algunas preguntas como estas, donde dice, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el concepto valórico predominante en el fragmento? Es decir, que tenemos que entender aquello que nos dice el texto y luego de ello desprender aquel concepto valórico predominante. Luego tenemos, el aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva porque, es decir, que tenemos que darle una causa a aquella argumentación persuasiva. Luego, el fragmento leído se puede clasificar como un relato. Y finalmente tenemos qué prejuicio cultural subyace a la consideración de esta mujer que está en el fragmento anterior. Si se fijan, todas las preguntas apuntan a primero comprender qué es aquello que el emisor quiere transmitir y luego evaluarlo o
comillas, transformarlo a otra cosa para darle el sentido que se nos pide. Claro, esta habilidad de evaluar tiene un harto como componentes de transformar. Muchas veces tenemos que transformar ciertas cosas que uno lee como una situación, transformarla en una frase. Pero en el fondo la habilidad es un poco superior, ya que nos están pidiendo evaluar. En el caso, por ejemplo, la pregunta 1 que nos aparece aquí, el concepto valórico predominante en el fragmento leído. Entonces vamos a tener que leer todo el fragmento y evaluar cuál es el concepto, el valor dominante de este párrafo. Por ejemplo, no sé, la honestidad, la solidaridad, pucha, se habla harto de, no sé, de la esperanza, el optimismo, no sé, tenemos que evaluar todo el fragmento y pensar de todo el fragmento, evaluar cuál es el concepto valórico que domina en él, ¿ya? Esta pregunta ayuda mucho a entender bien, focalizarse bien, qué es lo que nos piden evaluar. Nos piden evaluar en la 1 el concepto valórico predominante. En la 2 nos piden evaluar por qué la argumentación es persuasiva, es decir, vamos a tener que ver los argumentos y comparar y evaluar si es que es una argumentación lógico-racional o persuasiva afectiva. Bueno, eso es materia de los textos argumentativos que vamos a ver terminando esta guía, ¿ya? Pero básicamente tenemos que evaluar el porqué de esta argumentación es persuasiva. Vamos a tener que explicar las razones de por qué es una persuasión. El siguiente se puede clasificar como un relato de, y ahí nos van a dar diferentes opciones, relato de, no sé, de amor, de sobre, no sé, relato de romanticismo clásico, no sé, como que nos van a dar alternativas de tipos de relatos, ¿no es cierto? Una, no sé, no me acuerdo que esta pregunta la hacen mucho cuando hay como textos periodísticos y te dicen, esto es una reseña, una crítica de arte, una crónica, un relato de, no sé, de noticias policiales, etcétera. Entonces tenemos que evaluar el tipo de relato que es. Y la última, evaluar el prejuicio cultural que subyace. Básicamente, evaluar qué prejuicio está inherente, está escondido en este fragmento. También va a ser un proceso de inferencia que vamos a tener que evaluar, en este caso, de todo el texto. Nos dicen en el fragmento anterior. Por lo tanto, es todo el texto. Bien, esas eran las 3 tipos de preguntas de... nos queda la estrategia de cómo enfrentar las preguntas de evaluar. Para enfrentar el paso a paso para las preguntas de evaluar, primero una lectura reflexiva del segmento o del fragmento a evaluar. Vamos a tener que comprender, analizar, interpretar, inferir y sintetizar el segmento o texto, identificando el tono y propósito comunicativo. Por eso yo les decía que esta es una de las habilidades más difíciles que se evalúan en la prueba, porque comprende como a todas las anteriores, comprender, analizar, interpretar, inferir y sintetizar. Son como todos los tipos de preguntas que ya vimos. Por eso es un poco de las habilidades más difíciles, aunque hay preguntas de evaluar que son bastante fáciles en algunos casos igual. Sobre todo si entendimos bien el texto. Luego de la lectura reflexiva del segmento a evaluar, vamos a tener que valorar críticamente lo leído. Este es un proceso súper complejo y aquí hay varias equivocaciones porque uno empieza a darle un valor a lo leído. Si es que al momento de darle ese valor equivocamos y le metemos mucho de nuestra propia visión sobre la opinión de los textos, a veces nos encontramos que, no sé, podemos leer un texto que está en contra del aborto y nosotros que estamos súper a favor vamos a decir que este texto es, no sé, como una exposición de ciertas cosas, cuando en verdad un texto directamente en contra del aborto, pero nuestra visión no nos permite verlo porque uno no quiere ver esas cosas, ¿bien? Entonces muchas veces pasa eso, hay que tener mucho cuidado al valorar críticamente lo leído, hay que evaluar los recursos discursivos que están en el texto, el registro de habla, lenguaje figurado, connotación, sobre todo yo me quedo con el punto de vista. El punto de vista del emisor es lo que más nos va a ayudar a entender el valor crítico, el sentido que se le da al texto. También, obviamente, si es que hay ironía y el tono, si es un tono coloquial, un tono profesional, un tono, etc.
Luego vamos a evaluar la pertinencia de los juicios presentes en las alternativas. Aquí nos lo pusieron como un paso, el descartar, ¿no es cierto? Evaluar la pertinencia de las alternativas, de los juicios valóricos de las alternativas. Cada una de las alternativas presenta un punto de vista sobre algún aspecto del texto. Según lo planteado por el texto y la valoración personal que hicimos de ese texto, vamos a evaluar las alternativas y descartar las alternativas para finalmente quedarnos con la alternativa que presenta una valoración válida sobre lo que se presentó en el texto. De hecho, tenemos que buscar no solo la valoración válida, que dice ahí valoración validable, sino que la más válida de las alternativas. Como siempre sabemos que a veces hay dos que están media correctas, pero hay una que está más correcta que la otra por tal y tal, por este detalle, esta palabrita, que ya hemos estado aprendiendo a identificar cada vez más. Así que esas serían las estrategias para evaluar. Como siempre, esto es chino sin ejercicios, así que vamos a ejercitar. Ejercicios. Tenemos el texto número 1. Voy a revisar rápidamente las preguntas antes, ¿ya? Igual vamos a tener que volver varias veces al texto, como siempre, ¿ya? Ay, no, porque no las puedo mostrar las preguntas, no las puedo mostrar porque después no están con las respuestas también en la presentación. Así que no, filo, vamos a leer. Tenemos en la estructura, sí podemos analizarla. La estructura del texto, vemos un texto de 1, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos, 5 párrafos de estructura normal y nos sale el título, muy importante. El título y el autor. El título es La canción del hombre libre, un fragmento de un artículo del Mercurio, publicado por Christian Warnke. Vamos entonces con la lectura del texto, Fer. ¿Comienzas tú? Dale tú. Ya, yo parto. Y dice: Google sabe dónde estás exactamente ahora y conoce al dedillo tus gustos y preferencias. Y la CIA te metió un micrófono en tu smartphone. Eres un conejillo de indias que se cree libre en su jaula de oro. Un grupo de nerds contratados para seguir tus pasos estudia atentamente lo que consumes y haces, mientras se comen unas pizzas mirándote en un computador desde Texas, para pasarles tus datos a unos analistas que crearon un algoritmo con el que fabricarán un candidato a las próximas elecciones a tu medida, para que votes por él, así como ya fabricaron las zapatillas y la bebida energética que te gusta. Wikileaks te lo acaba de mostrar palmariamente, y a ti no te importa, ellos saben todo de ti, pero ¿tú sabes quién eres y dónde estás parado? Te han reducido a eso, a un montón de pulsiones, deseos, pequeños vicios, adicciones y miedos manipulables y cuantificables. Pero, ¿puede el ser humano ser definido y aprendido en una fórmula, en un algoritmo? Si eres de los que creen que la libertad se reduce a elegir entre una marca de zapatilla y otra, entonces eres hombre muerto, apenas una cifra dentro de un hiperalgoritmo global, un personaje secundario y prescindible de la novela 1984 de Orwell. Sí, en cambio, como el gran Solzhenitsyn, crees que la libertad interior es la última línea de resistencia que no debe abdicar a ninguna presión ni tentación que venga desde afuera, entonces eres capaz de mover montañas, de sobrevivir al infierno del Gulag, de parar los tanques de Tiananmen. Hoy esa decisión es más difícil, porque todo es más ambiguo y líquido. Los totalitarismos ya no son tan burdos como antes y se disfrazan de libertad y te hacen creer que de verdad eres libre, porque en tu celular puedes saber cuál será el estado del tiempo o predecir la ruta para llegar a la calle que buscas. Pero eso no es libertad. Hoy, para ser libres de verdad, hay que estar más despiertos que nunca, taparse los oídos y los ojos para resistir la multitud de cantos de sirena que nos rodean, estudiarse mucho a sí mismo como lo hacía Montaigne, sin condescendencia ni autoengaños. Saber que la sociedad de la transparencia puede convertirse en la sociedad del control. Sí, ellos tienen micrófonos y manejan algoritmos, pero tú puedes escapar si te desconectas por lo menos una vez al día y te vas silbando por las calles una canción que solo tú sabes, pero que ellos no conocen y que no van a poder cantar jamás. Bien, muy buen texto, me encantó como la crítica que hace, un poco
a la libertad de información y como a al flujo de información de uno hacia el sistema. Una jaula de oro sigue siendo una jaula, dice Sugei. Exacto. Esa es la idea un poco de este párrafo. Vamos con las preguntas. Comienzo yo. Con el término algoritmo en el segundo párrafo, el autor se refiere a... Ya, esta pregunta obviamente es de transformar. Nos piden transformar el término algoritmo en transformarla en otras palabras que se refiera a lo mismo. Tenemos las alternativas fórmula, estudio, número, herramienta o máquina. Alberto nos pregunta, ¿qué es un algoritmo? No sé si una fórmula o un número. Un algoritmo, aquí está el párrafo donde salía lo de el algoritmo, ¿ya? Un algoritmo es como una, bueno, que si lo voy a decir la respuesta, pero sí. Bueno, la respuesta también salía en el texto. Si nosotros buscábamos dónde salía algoritmo en el párrafo 2, nos fijamos que sale aquí al principio. Unos analistas crearon un algoritmo con el que fabricarán un candidato a las próximas elecciones a tu medida, pero también salía el algoritmo al final, cuando decía, ¿puede el ser humano ser definido y aprendido en una fórmula, en un algoritmo? Por lo tanto, un algoritmo es una fórmula. Mira, por ejemplo, los algoritmos se ocupan en Google. Cuando uno busca una cosa, hay un algoritmo que te muestra los resultados como más relativos a lo que estoy preguntando, obviamente, pero también te los entrega en tu idioma, de acuerdo como a tus búsquedas, etcétera. Lo mismo como los algoritmos de las publicidades. Cuando uno dice como, hoy sabéis que estaba hablando de cierta cosa y justo me salió una publicidad de lo mismo, no es casualidad, es porque se ocupan algoritmos para ver tus búsquedas y ofrecerte productos relacionados. A eso se refieren los algoritmos. Son fórmulas matemáticas. Se ocupan mucho en Excel, en Google, en buscadores, etc. Es como herramienta tecnológica igual. Así que sí, nos quedamos con la A, una fórmula. Igual si esta pregunta, para hacer de transformar, como yo les dije, hay preguntas bastante fáciles de transformar, ya que nos dicen dónde fijarnos. En el segundo párrafo está el término a transformar, y en este caso incluso estaba igualada. Una fórmula, un algoritmo estaban en la misma frase puestas como cosas iguales. Por lo tanto, la transformación era leer y cachar de que se trataba de una fórmula o un algoritmo. Era lo mismo. Nos quedábamos con la A. Vamos con la 2, Fer. Ya. Entonces, 2. Selecciona el enunciado que representa adecuadamente el sentido de la expresión al dedillo usada en el primer párrafo. Google conoce los gustos y preferencias, entonces, de manera inmediata y directa, legítima y autorizada, en detalle y a la perfección, segura y confiable, o con respeto y confiabilidad. Acá, como decía Gonzalo, es súper importante el conocimiento previo que tengamos. Esto de al dedillo también es como súper común, se usa harto. Una expresión española igual. Pese que tengo entendido que el autor es chileno, es como una expresión española, ¿o no? Como al dedillo. Sí, lo he leído como harto en textos que son como de autores españoles, pero también lo he leído como harto en otras partes. Siento que igual es común, o quizá yo estoy muy como Es en otra. como, no, igual es como, se entiende, se entiende. Yo encuentro como Sí, una frase como de Flanders, como al dedillo. sí. Martina, Martina tiene una pregunta, dele, ¿no? Es como cuando dicen como anillo al dedo, como la Exacto. misma idea. Es Es como como en buen anillo. chileno sería como anillo al dedo, más que nada. Sí, en chileno sería la expresión, muy buena transformación, Martina. En chileno sería como anillo al dedo, o sea, que conocen perfecto tu opinión. Claro. También pueden sacarla, no sé, como que ya si te sabís la medida de los anillos de una persona, ya la conocís completamente y te vayas a casar con ella, así como que ya conocís todo. Al de dirijillo, dicen por ahí. Bien, Claro. ahora sí que era la C. En detalle y a la perfección. En detalle y a la perfección. Como anillijillo al de dirijillo. Está difícil leer esa comentario de chat. Vamos con la 3. Estaban fácil la 1 y la 2. Vamos con la 3. Seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de
eres un conejillo de Indias que se cree libre en su jaula de oro. Por ahí Sugei ya hizo un comentario sobre esta frase. Obviamente esta pregunta también es de la habilidad de transformar. Tenemos que transformar esa frase, eres un conejillo de Indias que se cree libre en su jaula de oro. Tenemos que transformarla en una de las alternativas que se nos señalan ahí. Tenemos, eres un ser cuya libertad está limitada por la riqueza real que posees. B, eres un objeto de estudio en una realidad aparentemente libre y maravillosa. C, eres un ser que desprecia el valor de la libertad porque anhelas la riqueza. D, eres un ser creado para la entretención de quienes poseen libertad y riqueza. Y E, eres un ser indefenso en una realidad en que sobrevive solo el más fuerte. Nunca habló de fuerza, así que descartamos rápidamente la E. Veo en el chat que la mayoría se quedan con la B. Decía, eres un conejillo de Indias que se cree libre en su jaula de oro. Eso lo podemos transformar palabra a palabra en eres un objeto de estudio. Hay que saber que los conejillos de Indias son sujetos experimentales de estudio para pruebas de distintos procesos, de distintos productos, lamentablemente. Y bueno, una realidad aparentemente libre y maravillosa es una jaula de oro, ¿no es cierto? Estar atrapado aparentemente libre con varias comodidades, pero seguir atrapado. Así que nos quedamos con la alternativa B y como reafirmo mi posición o la opinión de que hay preguntas de transformar que son bastante fáciles. Ya Sugei había entendido de que una jaula de oro sigue siendo una jaula y eso lo representa súper bien. Ninguna otra alternativa excepto la B. Así que la B, 3B. Vamos con la 4, Fer. Ya. De la lectura del texto es válido inferir: A. Vivimos frustrados por la abundancia de intereses y necesidades que surgen a diario. B. Las nuevas tecnologías de información son responsables del deterioro de la política. C. La utilización y difusión de estereotipos de belleza es el principal objetivo de la publicidad. D. Existen formas de manipulación que atentan contra el principio de libertad. O E. Los mitos y ficciones distorsionan nuestra percepción de la realidad. Por lo tanto, acá nos están pidiendo inferir globalmente qué es lo que señala el texto. Podría ser la D. Lo único que no está permitido es la duda. Bien, como sabemos, no vamos a volver al texto en esta pregunta, ya que es una pregunta global. Tendríamos que leer todo el texto. Sin embargo, si es que entendimos el sentido del texto, ya podríamos saber qué alternativas descartar rápidamente. En el proceso de inferencia, el descarte es muy útil, ya que sabemos qué cosas se mencionaron en el texto y qué cosas no. Bien, D de duda, D absolutamente, dice Alberto Muñoz, con toda la seguridad del universo. Vamos a ver. Ya, yo hice un primer descarte aquí, Fer. Dale. Ya, puse en rojo algunas cosas que me hicieron descartar esas alternativas. Por ejemplo, la B, nunca hablaron en el texto de un deterioro de la política. Nunca, como que el texto no se mete mucho en política. Habla de decisiones de compra, cosas así, pero no habla de la política, así que la descartamos. La C, estereotipos de belleza es el principal objetivo de la publicidad. Tampoco se mencionan los estereotipos de belleza por ahí, no salen mucho, tampoco habla de publicidad mucho. Relativamente lo menciona, ¿no es cierto?, como por las cosas que uno consume, pero nunca habla de estereotipos de belleza. Lo mismo, los mitos y ficciones distorsionan nuestra percepción de la realidad. Creo que tampoco habla de la percepción de la realidad como que uno estuviera como loco o viendo cosas que no son. Pone el ejemplo de la jaula, pero tampoco va al caso. No es la idea. Yo me quedé entre la A y la D. Yo me quedé entre esas dos. ¿Y por cuál me fui? ¿Por cuál opté finalmente? Como señalaron ustedes, chicos y chicas, me quedé con la D. ¿Por qué? Sobre todo por esas cosas que les dejé ahí en verde, que son temas que se mencionan en todos los párrafos. En cada uno de los 5 párrafos se habla de formas de manipulación y el principio de la libertad. Se habla en todo el texto, el mismo título lo mencionaba, así que era bastante fácil inferir que era la D. La A podríamos descartarla por lo de vivimos frustrados, como que en ningún momento se habla de frustración, como que se habla de que uno tiene todas las libertades y cree que tiene todas las libertades, pero son libertades de consumo nomás.
pero nunca habla como de un vivir frustrados. Mm. ¿Qué onda? ¿Por qué me está yendo tan bien hoy? Porque ha estado atenta y ha participado en todas las clases, pues, ok. Vamos con la siguiente pregunta. Más confianza en ustedes, chicos y chicas, créanse el cuento, les va a ir bien, les va a ir bien. Hay que leer con atención nomás, sobre todo si nos salen textos así que son como interesantes, es fácil comprender la idea y encontrar la respuesta. Así que ojalá nos toquen textos entretenidos como este. O hacerlos interesantes y entretenidos, no importa. Claro, buscarle el lado entretenido o por último ya hacer la labor mecánica de ir pregunta, o sea, párrafo a párrafo, identificando la idea principal, haciendo la pega paso a paso cuando los textos son más fome, ¿no? Igual las van a ver textos fome, así que prepárense. Vamos con la 5. Cuando en el cuarto párrafo se dice que todo es más ambiguo y líquido, el autor quiere expresar que se ha o se han A, hecho nuevos descubrimientos, B, perdido las antiguas certezas, C, consumado la crisis política, D, avanzado a una época sin ilusiones, o E, se ha perdido el significado. Bien, yo diría que esta es una pregunta de transformar, ¿sí? De transformar. Entre transformar y evaluar está como un poco de las dos, porque tenemos que igual evaluar a qué se refiere, pero al final lo vamos a transformar en una frase que es una de las alternativas. Vamos a ver el texto en el cuarto párrafo. El texto partía con esa misma frase. Hoy esa decisión es más difícil porque todo es más ambiguo y líquido. Esa es la frase que tenemos que transformar. Todo es más ambiguo y líquido. Los totalitarismos ya no son tan burdos como antes y se disfrazan de libertad y te hacen creer que de verdad eres libre porque en tu celular puedes saber cuál será el estado del tiempo o predecir la ruta para llegar a la calle que buscas, pero eso no es libertad. Entonces, porque todo es más ambiguo y líquido, los totalitarismos ya no son tan burdos como antes y se disfrazan de libertad. Por ahí está la respuesta, yo creo. Vamos a las alternativas. Todo es más ambiguo y líquido. ¿Qué querrá decir con esto? Que se han hecho nuevos descubrimientos, que se han perdido antiguas certezas, que se ha consumado la crisis política, que se ha avanzado a una época sin ilusiones, o que se ha perdido el significado. Yo descarto al tiro la D, todo es más ambiguo y líquido. Obviamente, si todo es más ambiguo, estamos hablando de cosas como más ilusorias, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que la D es todo lo contrario, de hecho, a la que se quiere expresar en esa frase. Dígame, Martina. Nada, es que como que quería explicar más que nada como por qué puse la B. ¿Ya? Que, o sea, como que mi primera distinción dentro de toda como en la frase que está señalada acá, fue para empezar el primer análisis, ver qué era lo que se estaba presentando. Y lo primero que se presenta es como un cambio, que donde dice porque todo es más ambiguo, o sea que antes había una versión diferente de todo esto, o sea, existe un antes de forma diferente. Esa fue como la primera idea. Muy Entonces bien. ahí como que me fui a la alternativa y dije, a ver, ¿cuáles de las alternativas me presentan como un contraste, un cambio dentro de todo esto? Entonces, claro, acá tenemos un avanzado, consumado, perdido, perdido. Dije, ya, ok, pero acá me está haciendo como un contraste negativo, un contraste como más como positivo que se ha seguido por la misma línea. Dije, no, es como completamente opuesto. Entonces, ¿qué tiene que ser? Algo perdido. Y ahí es como cuando empiezo a hacer el descarte y después ya me voy al resto de la frase, a lo que quiere decir, y ahí como que ya dejé como la ve. Exacto, muy buen comentario, muchas gracias, Martina. Muy, muy buen comentario. La verdad es que esa es una muy buena forma de ir transformando una frase. Leemos la frase y lo primero es identificar la idea. Aquí hay una idea de contraposición, ¿no es cierto? Se nos contraponen como ideas contrarias. Se habla de que hay un cambio y nos pone el ejemplo de que los totalitarismos ya no son como antes. Ese cambio se nos expresa a través de las alternativas que parten con perdido. De hecho, con la FER llegamos a las mismas alternativas, quedamos entre la B y la E, estábamos entre esas dos. ¿Cuál es la que representa mejor esta idea? Y nos quedamos con la alternativa B.
¿Por qué nos quedamos con la B? Porque ya no tenemos las certezas de saber qué son las cosas, como que antes uno sabía al tiro, un totalitarismo, las cosas son así, pero ahora esos totalitarismos se disfrazan, las cosas son más ambiguas y líquidas, por lo tanto se han perdido las antiguas certezas, ya no sabemos al tiro las cosas como son, sino que están camufladas detrás de una libertad aparente, que es lo que apunta todo el relato, el texto. Así que excelente, Martina, muchas gracias. Muy buen comentario, me encantó su aporte. Nos quedamos con la 5, la alternativa B. Vamos con la 6. Ya. La pregunta 6 dice, en el último párrafo del fragmento leído, el emisor valora principalmente la veracidad de lo planteado por Montaigne, la sociedad de la transparencia, el escapismo y la evasión de la realidad, la sociedad de control o la actitud crítica y el autoconocimiento. El último párrafo dice, Esta para pregunta hacer... obviamente es de evaluar, porque nos habla de un valor. Exacto. Ya. Lo que nosotros marcamos en el texto es que para ser libres de verdad hay que estar más despiertos que nunca, estudiarse mucho a sí mismo y finalmente, cuando dice pero tú puedes escapar, si te desconectas por lo menos una vez al día y te vas silbando por las calles una canción que solo tú sabes pero que ellos no conocen y que no van a poder cantar jamás. Entonces, si nos devolvemos a las alternativas, Antonia, estoy entre C y E. Tiene que escoger una. No puede estar entre dos. La E, la actitud crítica y el autoconocimiento. Creo que esta era una de esas preguntas de evaluar un poco más fácil porque todo el párrafo apunta al conocimiento de uno mismo y a estar más despiertos que nunca, como dice al principio del párrafo. Y también esta idea de escapar al desconectarse y no estar como expuestos a los micrófonos de la CIA y vaya a saber uno qué cosa. Entonces, la alternativa correcta, como muchos en el chat dijeron, es la E, la actitud crítica y el autoconocimiento. En realidad esta pregunta se podía desprender súper fácil del párrafo, pero si queremos descartar, podemos irnos una por una. La veracidad del plantado por Montaigne en realidad hace un pequeño guiño a Montaigne, pero no se basa principalmente en eso. Luego la sociedad de la transparencia no hace referencia a ello. El escapismo y la evasión de la realidad no refiere a una evasión de la realidad, sino más bien a conectarse con la realidad. Y finalmente la sociedad del control también hace un guiño a la idea, pero en realidad no es aquello a lo que apunta principalmente el último párrafo. Por lo tanto, por descarte o por inferencia o evaluación, llegamos a la E, la actitud crítica y el autoconocimiento. Creo que todos los que opinaron en el chat estaban en lo correcto. Sí, Sí, creo que sí. sí. La verdad, claro, esta pregunta dentro de las de evaluar estaba de las facilitas porque nos dicen en un solo párrafo de partida. Nos dicen en un solo párrafo y no todo en el texto. Quizás si hubiera sido todo el texto hubiera sido un poco más difícil, ya que esas ideas están solo en ese párrafo. Se menciona lo de la sociedad de control aquí, pero claro, como que está en contra de la sociedad de control, por lo tanto no es lo que va a estar destacando o valorando. Lo que valora es la actitud crítica frente al sistema y el autoconocimiento como fuente de libertad. Así que nos quedamos con la alternativa E. Me distraje con mi gato y no pude responder. Está bien. Un gato es nuestro dueño, así que puede hacer lo que quiera. Vamos con la 7. A partir del primer párrafo, es correcto afirmar que la situación descrita atenta principalmente contra. Obviamente, cuando nos dicen es correcto afirmar, es una pregunta de inferencia. En este caso, va a ser una inferencia, pero del primer párrafo. ¿Por qué salió esta pregunta aquí si son inferencias globales ahora? Nunca lo sabremos. Son preguntas que no obtendrán respuesta. Bien, a partir del primer párrafo, ¿qué es correcto afirmar? La situación descrita atenta contra la privacidad, el consumo, la política, el mercado o el conocimiento. Ya se van varios por la A, varios y varias. Vamos a leer el párrafo. Ya saben, Google sabe dónde estás exactamente ahora y conoce como anillo al dedo tus gustos y preferencias.
y la CIA te metió un micrófono en tu smartphone. Por lo tanto, nos quedamos con que esta situación obviamente apunta a tu privacidad, apunta a que ellos saben todo de ti, lo dice textualmente. Ellos saben dónde estás exactamente ahora y conoce todos tus gustos. Por lo tanto, eso atenta contra tu privacidad. Nos quedamos con la A de Alberto, exacto. Yo soy Gonzalo Alberto, por si acaso, mi segundo nombre es Alberto. Hay que ser bien albertido para llamarse Alberto. Vamos con la 8, Fer. Ya, 8. De la lectura del fragmento es válido inferir que la sociedad del control es equivalente al concepto de sociedad de la transparencia, tiene por objetivo restringir el impacto de las nuevas tecnologías de la información, fue advertida y denunciada por Montaigne mucho tiempo antes que Wikileaks, es la expresión más violenta y descarnada de los totalitarismos, o se sustenta en la manipulación de las nuevas tecnologías de la información. Siguiente. Sí. No, espera, creo que aquí no están todas las diapositivas del fragmento, ¿cierto? No, creo que no tenemos fragmento No. porque esta es una pregunta de inferencia global. Global, sí. Sí. Entonces, así nomás. Pues. Aunque igual podemos volver a la anterior, porque se menciona aquí la sociedad control. Ay, no, acá. Acá. Aquí Sí. menciona lo de la sociedad de control. Saber que la sociedad de la transparencia puede convertirse en la sociedad del control. Ya, vamos a descartar, porque cuando hay diferencia, lo que mejor funciona es el descarte. Isidora dice que la E se sustenta en la manipulación de las nuevas tecnologías de la información. Ya, pero, como dice Gonzalo, podemos descartar. Vamos desde arriba. A, ¿es equivalente al concepto de la sociedad de transparencia? No, porque dice que puede convertirse la sociedad de transparencia en sociedad de control, pero no las equipara. Tiene por objetivo restringir el impacto de las nuevas tecnologías de la información. De hecho, yo me atrevería a decir que es todo lo contrario porque utiliza las nuevas tecnologías para controlar. La C dice, fue advertida y denunciada por Montaigne mucho tiempo antes que Wikileaks. La verdad es que menciona a Montaigne en algún punto, pero más como del autoconocimiento, no acerca de la sociedad de control. Sí, y también el Montaigne se menciona como un ejemplo, igual que el Wikileaks, ambos se mencionan como ejemplo. Por lo tanto, es difícil que la alternativa correcta sea una inferencia a partir de ejemplos. Los ejemplos son generalmente textuales, por lo tanto, y sabemos que la inferencia no va a ser algo que esté textual, así que la podemos descartar también por eso. Entonces nos queda la D, es la expresión más violenta y descarnada de los totalitarismos, o E, se sustenta en la manipulación de las nuevas tecnologías de la información. Yo creo, Martina cree que es la E. Johnny también, Francisco también. Francisco. Martina. No lo creo, lo sé. Lo digo así, certero, Con confianza. con confianza. Dijeron, no es a media, con confianza, así que, ahí, punto. Eso. Vamos a ver. Más violento y descarnada. Claro. Ahí sí teníamos sí, un tenía un texto. fragmento. Vamos. Bien, ¿qué dice? Taparse los oídos y los ojos para resistir la multitud de cantos de sirena que nos rodean. Lo que decía sobre la sociedad de transparencia y la sociedad de control, que puede una convertirse en la otra, pero por lo tanto no son iguales, no las estaría equiparando, no serían equivalentes. Pueden ser equivalentes, pero no son totalmente equivalentes. Y lo de la canción que solo tú sabes, pero que ellos no conocen y que no van a poder cantar jamás. ¿Con cuál alternativa nos quedamos finalmente? Con la E. Muy bien, chicos y chicas. Muy bien, Martina. Y la D se puede descartar porque habla de los totalitarismos, pero no hace alusión como a una opinión personal de ellos, sino que los equipara con otros hechos que presentan el texto. Claro, los totalitarismos los menciona diciendo que ya se disfrazaban de libertad.
pero en ningún momento nos dicen que la sociedad de control sea como el punto cúlmine, lo más elevado de los totalitarismos. Ahí dilo tú que vino. Totalitarismos. Ya, era live. Le. Totalitarismos, lo voy a practicar. Vamos con la pregunta 9. En el último párrafo, la expresión más despierto que nunca significa que debemos estar insomnes, informados, alertas, escépticos o inteligentes. ¿Cómo transformarían más despiertos que nunca? Cuando dice hay que estar más despiertos que nunca, taparse los oídos y los ojos para resistir la multitud de cantos de sirena que nos rodean. Saber que la sociedad de transparencia puede convertirse en la sociedad de control. Bien, veo, Antonio dice la B, Isi C, Luis, Camila, Germán, Anaís, Johnny, la C, alertas. Si fuera textual, nos quedaríamos con insomnes, es decir, que no se duermen. Eso sería lo más textual. Pero obviamente no en este caso no es lo más textual, no es el sentido literal de la frase, es un sentido más figurado, un sentido que quiere decir más despiertos como más alertas. Yo también me quedé con más alertas. Hay que estar más alerta, hay que estar más despierto. Es como esa, un vínculo, un sinónimo usado con ese sentido. Más despiertos como más atentos, más alertas. Nos quedamos con la C. Muy bien. ¿Ven que hay algunas fáciles de transformar? Hay algunas bien fáciles. Vamos con la 10. 10. A partir del fragmento anterior, es correcto afirmar que el emisor, claro, más chispeso, rechaza la evolución de la tecnología, confía en las informaciones aportadas por Wikileaks y o considera la libertad como un valor humano fundamental. Entonces, acá tenemos que desprender aquello que el emisor tiene como propósito comunicativo. Sí. Vamos, como siempre, que tenemos estas de 1, solo 2, solo 3, vamos viendo una por una. Ya. Sí, tenemos texto. Muy bien. Sí. Cuando menciona Wikileaks, dice, Wikileaks te lo acaba de mostrar palmariamente y a ti no te importa. Ellos saben todo de ti, pero tú sabes quién eres y a dónde estás parado. Entonces tenemos, confía en las informaciones aportadas por Wikileaks. ¿Nos quedamos con la 2 o descartamos la 2? Sí, ¿no es cierto? Nos quedamos con que la 2 sí se cumple. El autor sí confía en lo que aportó Wikileaks. Sale en el segundo párrafo. Vamos a ver la siguiente parte. Aquí. Luego tenemos sí. En cambio, como el gran Solzhenitsyn, ¿crees que la libertad interior es la última línea de resistencia que no se debe abdicar a ninguna presión ni tentación que venga desde afuera? Entonces eres capaz de mover montañas. ¿Considera la libertad como un valor humano fundamental entonces? ¿O no lo considera como un valor humano fundamental y en realidad da lo mismo? Sí, ¿no es Sí, dice cierto? Martina. También nos quedaríamos que, por esa frase sobre todo, como que marcamos, considera el valor, la libertad como un valor fundamental. Sí. Y nos faltaría Por lo la 1. tanto, pero teniendo 2 y 3, podríamos descartar con las alternativas. Ah, claro. Nos La quedaríamos A aquí. no podría ser, la B tampoco, la C no, y nos quedaría D y E. Por lo tanto, tendríamos que evaluar si es que la 1 es o no. Rechaza la evolución de la tecnología. Ya. Yo no encontré como marcadores que dijeran sobre la tecnología. Como que habla de la tecnología, del traspaso de información, pero en ningún momento la rechaza. Sugei está desesperada, que es la de tiene demasiada seguridad. Martina, cuéntenos. Es que en sí no hay que rechace la evolución de la tecnología, sino que rechaza la manipulación que hay dentro de esto. Y pucha, son dos cosas diferentes, porque una cosa es rechazar al aparato como tal, por ejemplo, rechazar un teléfono, o rechazar el hecho de que el teléfono lo intervengan.
Exacto, Son como que situaciones apunta más a diferentes, la entonces- privacidad que a la tecnología. Exacto, que a la tecnología como tal. Y aparte el término tecnología igual es súper amplio. No podemos solo meter como esta parte dentro de tecnología en general. Igual es como caer en una generalización. Exacto, no, la tecnología no es solo en las comunicaciones y en la traspaso de información, hay todas otras tecnologías científicas, industriales que ya también no podríamos descartar que estuviera en contra, o sea, no podríamos decir que está en contra de todas las tecnologías. Así que por los dos análisis nos quedamos que la 1 no va. La 1 no rechaza la evolución de la tecnología, rechaza la libertad de información y cómo esa afecta a tu privacidad la tecnología, pero nunca critica la tecnología en sí. Así que era la D. Muy bien, chicos y chicas. Vamos con la 11. ¿Qué hora es? Nos queda la última. La última. En el tercer párrafo, la expresión mover montañas significa ser capaz de, denme puntos, dice Suden, ya, yo le doy 10 puntos por su seguridad. Bien, en el tercer párrafo, la expresión mover montañas significa cuando dice que si tú crees que la libertad es la última línea de resistencia, entonces eres capaz de mover montañas. Esta frase igual es bastante conocida, como mover montañas uno también la ocupa, también es algo fácil de transformar. Muchas veces, como les dijimos, son refranes los que nos piden transformar. Y hay que entender a qué se refiere el refrán como un hombre es capaz de mover una montaña, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? A realizar tareas que parecen imposibles. Obviamente mover una montaña es imposible y por eso es el dicho como podéis mover montañas como podéis hacer lo que queráis, eres capaz de todo. Así que sería la E, nos quedamos con la alternativa E, acometer tareas que parecen imposibles. ¿Vamos con la última? Sí, en un minuto la hacemos, tiempo récord. 60 segundos. ¿Por qué es pertinente el título, La canción del hombre libre, para el contenido del fragmento? La creación libre permite a los hombres conservar el verdadero control sobre sus vidas. La música es el único espacio libre de la vigilancia que invade la privacidad de los usuarios de redes. Hace referencia a una acción concreta que probadamente ayuda a contrarrestar la manipulación de los medios. Representa el espacio de conocimiento interior necesario para resguardar la verdadera libertad, o establece una relación entre la libertad de la creación musical con la libertad individual de las personas. Como pertinente es que Que es como corresponde. adecuado. Sí, como adecuado. Sí, pertinente. Es que es como adecuado para en este caso. Básicamente es como transformar, una pregunta de transformar. Claro. Ah, no, mentira. Esta es de evaluar, de valorar. Tenemos que valorar por qué el título está bien puesto para este párrafo. ¿Y si ahora pone la A o es como A de A? Ese A de... sí, buena pregunta. A. Ya, ¿con cuál nos quedaron? O sea, nos quedamos. Veo algunas Ds. Y Isidora dice la A. Ya, vamos a ver porque ya se nos pasó el tiempo. Bueno, aquí estaba, ¿no es cierto? La respuesta se daba por el último párrafo. Obviamente nos preguntan sobre el título. Y para ser libres de verdad, bla, bla, bla. Sí, ellos tienen micrófonos y manejan algoritmos, pero tú puedes escapar si te desconectas y vas silbando por la calle una canción que solo tú conoces. Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa D, chicos y chicas. Es pertinente el título, La canción del hombre libre, porque ese espacio para cantar una canción que solo tú conoces es un espacio de conocimiento interior necesario para resguardar la verdadera libertad. Se veía claro, sobre todo por esta última frase, que era el ejemplo, ¿no es cierto?, además de el título, por qué le pusieron ese nombre, porque era un espacio de libertad interior, de verdadera libertad. Nos quedamos con la alternativa D. Excelente, chicos y chicas, llegamos al final de la clase de hoy. Les agradecemos muchísimo, sobre todo a Martina, le vamos a dar muchísimos puntos. Vamos a hablar para que entre directo a las carreras porque se la jugó en su participación hoy día con el micrófono abierto. Muchas gracias. Por favor, ayuda. Muchas gracias, Ayuda, Martina. estoy Le va a ir muriendo. excelente, le va a ir excelente. Sí. Práctica, chiquillos, mucha práctica. Lean harto. Gatito, él me dio la respuesta.
Ya, chicos y chicas, un gran abrazo, cuídense, nos vemos mañana a la misma hora, no les tomamos más tiempo a su recreo. Gracias, muchas gracias por toda su participación, estuvo buena la clase, les agradecemos mucho y mañana seguiremos practicando estas habilidades. Un gran abrazo y nos vemos mañana, que estén muy bien. Chao, Igualmente, profe, gracias. gracias. Chao, gracias a ustedes. Igual que estén Profe, bien. gracias por la clase. De nada, gracias a ustedes. Chao, que estén muy bien, nos vemos.